Buenas tardes, hoy estoy con el profe Jorge Palomino. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, profe, le voy a hacer unas preguntas como para saber su docencia. ¿Hace cuánto inició en el método de la docencia? Como docente, yo empecé hace unos 16 años más o menos. ¿Qué lo motivó a ser docente? Una de las cosas que me motivaron a mí a ser docente fue la experiencia que tuve como estudiante. En primer semestre tuve una profesora que se llama Nina Cabra, que fue para mí como un ejercicio de revelación. Y fue tan potente que yo dije, yo quiero hacer eso mismo que ella hizo con otros. Entonces así tomé la decisión de convertirme en docente. Muy bien, profe. Y otra pregunta, ¿qué lo motivó a ingresar a la Universidad Central? Fue una suerte de cadena de acontecimientos. Primero el hecho de que yo soy comunicador de acá. Entonces, digamos, como siempre fui un estudiante destacado y cercano a las iniciativas, vía la universidad yo pude como ubicarme laboralmente en otros escenarios, con la Universidad Distrital, como Colombia Diversa, y después estaban buscando a alguien de mi perfil, porque yo primero ingresé como auxiliar de investigación, con ese perfil, entonces me buscaron y ahí fue cuando me vinculé con la universidad. Profe, cuéntenos cómo es su método de trabajar con los estudiantes y qué métodos utiliza. En términos de metodologías, lo que más me gusta trabajar con ellos son metodologías de lo que uno puede llamar antipedagogía, es decir, son metodologías de choque. Pero también me gusta trabajar con los estudiantes, como descolocar como el ejercicio teórico. Yo suelo trabajar las materias teóricas de las discusiones más pesadas y aburridas un poco, porque son temas que particularmente a la generación de ustedes les parecen densos, difíciles, porque no tienen hábitos de lectura, porque les cuesta abstraer, les cuesta la atención. Entonces, digamos que trato también de combinar con elementos lúdicos y con ejercicios experimentales. Profe, ¿y cómo también manejas como el método de la tecnología en el aula en general? O sea, ¿cómo lo manejas? Digamos que más que manejarlo, yo creo que la tecnología es un asunto central en los ejercicios de formación de los estudiantes. No solamente a través del ejercicio del aula docente, que es uno y que es una de las herramientas tecnológicas, sino uno podría pensar en cómo usar, por ejemplo, el celular, como por ejemplo pensar, usar diferentes herramientas tecnológicas que están dentro del salón, que hacen parte de lo cotidiano de los estudiantes para poder trabajar. En ese sentido, por ejemplo, uno de los ejes de trabajo, tanto conceptual como práctico, es la pregunta por la tecnología. Entonces ahí hago alguna suerte de ejercicios de etnografía virtual, otro tipo de técnicas que uno puede trabajar con ustedes. ¿Y qué materias dictas acá en la Universidad Central? Yo trabajo con el programa de comunicación social, trabajo en este momento teorías y campos de la comunicación, proyecto de investigación e interacción e investigación con el entorno. Aquí, profe. ¿Y cómo manejas como el método, digamos, como en tener paciencia para algunos estudiantes? ¿Cómo Contigo. manejas conmigo? ¿Cómo manejas como ese método? Porque hay muchos estudiantes que tienen diferentes emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas como ese método para que se motiven a la clase? Yo creo que lo importante y el primer elemento es que los estudiantes, digamos, las materias de teoría tienen la fama de que a los profesores nos interesa que ustedes repitan como loro teóricos. Y ese no es el interés. El interés es que ustedes usen herramientas para poder abstraer y pensar críticamente cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que la motivación o cómo motivarlos tiene que ver con hacerles ver cómo es importante que ustedes llenen de contenido lo que hacen. No es simplemente hacer el video, no es simplemente hacer la entrevista, sino entender qué es lo que están haciendo de fondo. No es solamente como asumir la clase como voy a jugar a, sino entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que se pone en juego en cada una de las cosas que se hacen en clase. Ok, profe. Y otra pregunta, ¿cómo manejas como el método, digamos, para que los estudiantes como se desempeñen en, digamos,
en el tema de hacer las actividades de manera que no se aburran, sino más que todo como que sigan el método, como me alegra estar en la clase, quiero seguir ahí, pero también quiero seguir como el método de lo que el profesor me enseña, o sea, como trata de enseñarles a los estudiantes como en esos métodos que me cuentas ahorita en las preguntas pasadas. Digamos que en ese sentido lo que más me interesa es que sea un espacio divertido, pero lo divertido no es ligero, lo divertido tiene que ver con entender que eso que ustedes están viendo es importante para su formación. No necesariamente, y sobre todo en las asignaturas de orden teórico, es que se sepan todos los autores, es que entiendan por qué es importante pensar la comunicación, porque es importante que no se queden solamente como un centímetro, como un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad, para que entiendan que ese trabajo que ustedes hacen o que van a salir a hacer tiene un valor. Entender teóricamente lo que hacen les implica desarrollar herramientas que les permiten conceptualizar, poner un mejor valor al trabajo que ustedes van a salir a hacer a la calle, entender cómo estos procesos que ustedes hacen no son solamente producción técnica de objetos, sino de que la gente construya sentido, se vincule con, genere comunidades, tiene que ver con que logren entender eso, no necesariamente que repitan al pie de la letra cosas, sino que entiendan eso, y eso se logra a través de convertir el espacio de clase en un lugar de experimentación. Ok, profe. Y otra pregunta, digamos, ¿cómo su merced trabaja también como en el método de la música? ¿Sí? O sea, su merced mete en sus clases música. ¿Qué lleva a cabo a que usted maneje ese método? Pues porque es lo que trabajan los autores. Uno piensa en la industria cultural y uno no puede enseñar de industria cultural si no trabaja con objetos de industria cultural. Pero además con una condición particular, no son objetos lejanos a ustedes. Al final del día, lo que más nos interesa a los profesores, particularmente en comunicación, en el campo de la comunicación, es que entiendan que la comunicación los rodea. Esas preguntas por cómo consumen tecnología, esas preguntas por cómo utilizan la música, porque la música circula, qué intenciones hay, tiene que ver con preguntas del orden vital. Al final del día, la formación profesional o un profesional no es solamente un sombrerito que me pongo a ratos, sino tiene que convertirse en algo que se vive, se siente, se piensa todo el tiempo. Profe, ¿y qué consejos les das a los otros como docentes para que manejen el tema de no tanto teoría, sino también práctico? No es tanto que no sea tanto teoría, es entender que la teoría y la praxis van conectadas, van articuladas, ¿no? Entonces creo que todo ejercicio de pensamiento va articulado con un contexto, surge de una experiencia particular. Entonces creo que en ese sentido los profes debemos entender que la teoría no es solamente ese ejercicio de abstracción, sino que hay un plano de experimentación de lo teórico que nos hace conectar, apasionarnos, sentir esos temas que estamos discutiendo. Muchas gracias, profesor. Bueno, Merced.